adelantamos un poquito, porque así podéis descansar después mejor, y como Nilda es muy expeditiva, seguro que nos explica todo y nos ilumina nada más con 10 minutos de hablar. Pim, pam. Y ya veréis que quedamos todos aquí. Wow. Así que tú sí que eres la que vas a hablar de mindfulness y... Yo iba a ofrecer a ver qué queríamos hacer a esta hora. De verdad. Porque, bueno, podemos seguir continuando, profundizando en las 6 virtudes, viendo quizás, porque lo que Maitreya estuvo explicando, las diferencias, es una diferencia de orden, en el que las cualidades se colocan de diferentes formas en distintos libros, a los pies del maestro, y en el Vivekachudamani lo que pasa es que son las mismas cualidades pero descritas en distinto orden. Entonces yo lo que he hecho es seguir el orden del Vivekachudamani, que es de donde originalmente pues, se empieza a hablar del Satyapati. Entonces yo lo que he hecho es simplemente tomar, si lo queréis, tengo el PowerPoint, lo podemos pasar rápido si queremos, y en algunos puntos, viendo las 6 cualidades, o las 6 virtudes, 6 logros, 6 adquisiciones, tiene un montón de nombres, ver cómo lo podíamos conectar con la práctica del mindfulness, es decir, que a través de el mindfulness es que me lo han dado, yo lo he cogido. Muy obediente. Bueno, eso es bueno, que nos riamos, a ver si nos despertamos. Entonces, viene idea, son puntitos sencillamente, conexiones muy particulares, donde podíamos ver la conexión, el vínculo, donde a través de la práctica de mindfulness, pues estaríamos trabajando estas cualidades. Esto lo podemos hacer, o podemos, ¿todo el mundo conoce lo que es el mindfulness? ¿Alguien que no sepa lo que es mindfulness? No, 2 o 3 personas que no saben. Lo otro era eso, introducir un poquito lo que es el mindfulness. También entonces tenemos otro PowerPoint, o sencillamente lo contamos, lo explicamos, lo que es el mindfulness. Entonces quizás empezamos así, vamos a empezarlo explicando, lo cuento, vale, explicando lo que es el mindfulness. Después vamos a las 6 virtudes de PowerPoint, que es muy rápido, y yo que hablo rápido, pues perfecto. Entonces, pues mindfulness. El mindfulness ya se ha descrito, es una traducción de la palabra sati del Pali, la enseñanza original budista, en la lengua Pali, y este término aparece en la tradición budista original. Entonces, sati significa, tiene 3 significados la misma palabra, porque las lenguas tienen esto, en español o en castellano o en inglés no lo podríamos traducir en una única palabra. Sati tiene la implicación de conciencia, recuerdo o memoria y atención. Por lo tanto, serían estas 3 funciones que se están expresando como una cualidad. Por lo tanto, es una cualidad. Cuando decimos es mindfulness, una actitud mindful, quiere decir que está en una actitud de atención plena, una atención presente. Entonces, este término sati, por primera vez en el 1921, se tradujo al inglés como mindfulness, como atención plena, que sería la traducción entonces al castellano, atención plena, pero que se ha españolizado y todo el mundo habla de mindfulness como mindfulness, y ya el concepto, pues ahorita estará en los diccionarios en castellano también, porque se entiende, se trabaja, y como técnica también ya, como mindfulness. Por lo tanto, esto empezó así, traduciéndose por los scholars, por los profesores, por los catedráticos budistas, con este término, mindfulness. Ha desarrollado el concepto, se ha ido desarrollando en la medida que a partir de 1970, de la década del 70, Jon Kabat-Zinn lo empieza a introducir en el mundo de la salud, de la sanidad, y se empieza a utilizar como método para ayudar a incrementar el bienestar y la salud mental posteriormente. Entonces ha habido una evolución progresiva que sigue evolucionando
que en estos momentos, momento presente, no voy a hacer todo el recorrido porque sería muy largo, es otro tema, pero que en el momento presente, y es una gran alegría, lo que está en el punto de mira de la investigación y de la moda, porque todo es moda también, es el trabajo con la compasión. Por lo tanto, se ha llegado al punto donde mindfulness, la expresión de mindfulness sería el estado compasivo y la autocompasión. Ahí es donde en este momento la evolución de la aplicación a la psicología y a la terapia ha llegado, en estos momentos. Entonces, los primeros conceptos, pues fue Jon Kabat-Zinn el primero que dio pues una metodología, diríamos un concepto que explicaba cómo practicar o cómo estar en una actitud mindful. Y él hablaba de este estado de atención, de presencia atenta en cada momento, momento tras momento, de manera deliberada. Esto es importantísimo. Es decir, y aquí es donde tiene que ver con la idea de recordar, porque previamente decidimos y nos disponemos estar atentos y queremos en cada momento estar recordando, teniendo presente esa determinación previa que hemos hecho de mantener esa actitud de atención. Por lo tanto, la memoria o recuerdo tendría que ver con esto, con esta decisión previa, con esta determinación previa de mantener esa actitud de atención en cada instante, en cada momento. Y entonces esta actitud va a tener distintas características. Va a ser un estado en el que no vamos a enjuiciar, no hay crítica. No va a haber un discurso en el que vamos a estar enjuiciando, y Maitreya lo explicaba, no vamos a estar enjuiciando lo que percibimos, lo que captamos, lo que atendemos. No hay juicio, no hay intervención del yo, del discurso y de todo el condicionamiento mental que está acumulado en nuestra conciencia. Por lo tanto, hay una detención aquí de esa tendencia habitual que tenemos al discurso, al enjuiciar y valorar, ¿no? Entonces, eso, no vamos a entrar en el discurso, no vamos a valorar, a enjuiciar lo que estamos captando, percibiendo, atendiendo, viendo. Agua. Y el otro punto muy importante es la no reactividad. Esto es clave también y es súper importante, y este punto sí me gustaría un poquito explicarlo más en la práctica, el significado que tiene a un nivel de transformación verdadero, incluso en relación con el karma. Es súper profundo. Entonces, sería no reaccionar. Es decir, en la medida que estamos observando lo que está sucediendo, tanto fuera como dentro, ahora entramos un poquito en lo que serían las técnicas por arribita, lo que vayamos percibiendo y vamos a notar, a reconocer cuáles van a ser esas tendencias, ese impulso que viene de un nivel profundo, subconsciente, a reaccionar, no responder. Hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. El impulso es a reaccionar. Por lo tanto, si estamos atentos, si estamos presentes, reconociendo lo que percibimos y el efecto que está teniendo esa percepción o sensación sobre nuestros sentidos y más allá de nuestros sentidos, sobre nuestra mente y el impulso que puede emerger, y lo vemos en el justo momento en el que está sucediendo, tenemos la posibilidad de detener ese acto automático, esa reactividad automática que lo que hace es reforzar esas tendencias, esos hábitos, esa huella, esa memoria que está a un nivel profundo, a un nivel inconsciente mental. Y esto estaría tocando lo que sería el cuarto skandha del que hablaba Maitreya, que serían los sankhara. Cuarto skandha son los... el cuarto skandha tendría que ver con lo mental, con las disposiciones mentales, con la huella mental, con ese condicionamiento que se va transmitiendo de vidas a cúmulos de vida. Entonces,
dentro de la práctica del mindfulness tendríamos que aprender a estabilizar nuestra mente, porque se dice muy fácil, pero bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Es decir, estar atento, lo intentamos, y es una habilidad natural que todos, en cierta manera, hemos desarrollado. Si has hecho un estudio, tienes un oficio, tienes una profesión, ahí estás aplicando, pues, la capacidad atentiva. Sencillamente es una capacidad de la conciencia de mantener tu atención enfocada en un punto, porque, por ejemplo, porque lo necesitas, porque estás estudiando, aprendiendo, trabajando, y si no lo hacemos, pues el resultado es negativo. Por lo tanto, todos, en cierta manera, tenemos una cierta habilidad ya desarrollada en nuestra vida, en nuestro aprendizaje, y la tenemos ahí. Pero entonces sería seguirla desarrollando y dirigirla al autoconocimiento, que es la clave. Es decir, sería usar entonces esa cualidad de la conciencia, que es la atención, en un sentido de reconocer cuál es la naturaleza de nuestra mente. Y percibiéndolo, notándolo, es que podrá producirse un cambio. Solo el cambio es posible cuando tomamos conciencia de algo. Si somos inconscientes, ignorantes de algo, no lo podemos cambiar. Pues lo primero es verlo, darnos cuenta de lo que hay, de cómo funciona, de cuáles son nuestros patrones mentales. En la medida en que lo empiezo a ver, otra clave importante en la práctica del mindfulness es la aceptación. Clave. Es decir, no me voy a irritar conmigo, no me voy a sentir culpable, no lo voy a proyectar sobre el otro, no me voy a enfadar con el otro. Sencillamente, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, lo estoy viendo, lo reconozco y lo acepto. Pero una aceptación que no implica que me identifico con ello, sino una aceptación en la que veo lo que hay, pero desde una capacidad atentiva, que en la medida en que permanezco presente con lo que estoy sintiendo, notando, pensando, depende del nivel donde se produzca lo que se produce, me mantengo ahí atenta, presente o atento, presente, se va a producir un cambio. Y ahí es donde se produce la transformación. Por lo tanto, la aceptación es, ni lo rechazo, ni lo niego, ni me digo, no, no puedo pensar en esto, no, no puedo sentir esto, no, no quiero sentir esto, esto está mal. Esto que tanto nos han educado, ¿no?, a mantener una cierta aparente ética, que no es la verdadera ética, ¿no?, la de la apariencia. No, no va por ahí. Va con aceptar eso que está haciendo, eso que es, notando que eso quizás es algo, puede ser una emoción, puede ser una sensación, puede ser un impulso, puede ser una idea, puede ser un recuerdo, cualquier fenómeno mental, lo observo, lo atiendo. Entonces, ni lo niego, ni lo rechazo, ni me identifico con él, y me voy reforzándolo con el discurso, alimentándolo con asociaciones. No hay asociaciones. Entonces, este punto también es muy, muy importante en la práctica. Sería, aunque en general, la esencia que se debe aplicar en la medida en que empezamos entonces a trabajar con diferentes técnicas, porque entonces el cómo lo hago sería a través de empezar a entrenar nuestra mente para poder amplificar esa cualidad de la conciencia que es la capacidad atentiva. Y por ello, en la tradición budista y en la yógica, hay muchas técnicas que van dirigidas a ella. Entonces, en la escuela budista, en la tradición budista, son muy didácticos, muy claros, y ellos tienen muy claro que lo primero que hay que hacer es estabilizar, calmar la mente, como lo dice el yoga. ¿Cómo podemos entonces inhibir esas modificaciones de la mente? Sita Vritti Nirodha. ¿Cómo lo hacemos, no? El yoga ya lo viene también explicando, el budismo también, y todos lo necesitamos. Si queremos, cualquier línea espiritual lo necesitaría, si realmente quiere profundizar a un nivel espiritual en cualquier técnica. Por lo tanto, lo primero es trabajar esto, que en la tradición tibetana le llaman chamata, estabilización mental, que tiene que ver mucho con el sexto punto, pero bueno, lo veremos muy poco. Si la tiene. El chamata sería entonces estabilizar la mente. ¿Cómo lo hacemos? Por arribita nada más. Podemos trabajar a través de la respiración, como decía Maitreya que lo nombró, sería la atención a la respiración, la atención, que significa observación
de la respiración tal cual es, y aquí a diferencia del yoga no la vamos a modificar, no vamos a transformar nada, solo vamos a ver lo que es, cómo es, cuál es la cualidad, cuáles son las sensaciones que la acompañan, cuál es la duración, y voy a permanecer en ese estado atentivo durante el tiempo que se decida la práctica. En ello, ¿qué vamos a notar? Pues que la mente se nos va a escapar, se nos va a ir como está ella de suelta, por todos lados, ¿no? Pensando en esto, en lo otro, en las preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí viene el ejercicio de traerla de vuelta, retornarla de vuelta, y aquí viene ese primer punto. Creo que el PowerPoint no lo vamos a trabajar. Sería el Sama, que es el control mental, que es de las primeras cualidades del Vivekachudamani. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con ese momento en el que empezamos nosotros a tomar las riendas de nuestra propia mente. No que ella nos lleva a nosotros, sino que empezamos a notar cómo funciona, cómo está trabajando, qué está sucediendo, y empezamos a tener una cierta voluntad, conciencia y una dirección de cómo la vamos a educar, para posteriormente poder seguir profundizando. Pero este primer punto lo necesitamos. Si la mente no está educada, estable, tranquila, no podrá investigar profundamente la naturaleza del ser. Entonces es una condición básica. Entonces, podríamos trabajarlo con la respiración, que la respiración tiene un efecto muy positivo, porque también ayuda a estabilizar a nivel emocional, por lo tanto va a tener un doble efecto, el trabajo mental de volver siempre a la respiración si me distraigo, y el efecto también que va a tener que progresivamente el ritmo respiratorio se va a ir prolongando y se va a ir haciendo mucho más suave también. Esto va a tener un efecto también sobre el sistema nervioso, prana, etcétera, etcétera, y calmar también a nivel emocional. Y esto se usa también en psicología como técnica, ¿okay? Entonces, podemos trabajar el Shamatha también utilizando las emociones. Y esto es súper, súper importante. Cuando lo hacemos las prácticas como ejercicio, porque una cosa es el ejercicio práctico y otra es la práctica del día a día. Las dos, en ambas, estaríamos cultivando mindfulness. Y la idea es que aquello que estamos aprendiendo en ese ratito que estamos estudiando, pues realmente lo podamos aplicar en nuestra vida en cada momento, en cada instante, y ganemos esa conciencia de lo que estoy siendo en cada momento. Entonces, las emociones tienen esa gran peculiaridad de que suceden muy rápido, y muchas veces ni captamos lo que estamos sintiendo y el impulso, porque la emoción es una energía que va a impeler a un determinado pensamiento y acción. Va muy unido, kama manas. Entonces el ejercicio sería ir notando, observando las sensaciones, las emociones que estoy teniendo en cada momento, es decir, cómo me estoy sintiendo a un nivel emocional. En la práctica, pues vamos a cultivar las emociones positivas. Las emociones positivas y las negativas, cuando estemos enfadados, sintiendo ira, celo, cualquier emoción negativa, tristeza, etcétera, etcétera. La clave sería atender, observar solo la emoción, pura en sí misma, desligada del objeto que la produce. Esto es súper importante, porque si atendemos, miramos lo que la está produciendo, la estamos reforzando, como decíamos Maitreya. Como decíamos, si queremos olvidar a fulano, pues lo estamos reforzando. Lo mismo aquí pasa. Si me estoy diciendo, voy a observar lo que estoy sintiendo, pero también sigo pensando, imaginando, recordando lo que me hizo fulano, y a la cara de fulano, y al nombre de fulano, y a todo el drama que hay en ello, pues lo sigo reforzando. Entonces es súper importante que desliguemos, que aprendamos a separar y solo conectar con mi emoción a un nivel subjetivo y con lo que estoy sintiendo físicamente también. Es decir, hay que bajar realmente incluso a ese nivel del cuerpo. Esa emoción, ¿qué implica? A un nivel físico, a un nivel total, a un nivel mental. Y empezar a notar las conexiones que está teniendo con lo físico, con lo mental, y cuál es el impulso, cuál es la tendencia a decir, hacer, reaccionar, cómo. Y esa es la clave. En ese momento, en ese punto, permanezco notando, por ejemplo, enfado,
estoy enfadada, noto cómo el cuerpo lo tengo, que me pongo que me da calor, que te pones roja, que notas que te contraes, que notas que la cara se te tensa, que a lo mejor te da un poquito de... cada persona tiene sus propias reacciones, pero en general hay mecanismos neurofisiológicos similares para todos, más o menos tenemos lo mismo todos cuando nos enfadamos, ¿no? Entonces, empiezo a observar eso, empiezo a verlo en lo físico, empiezo a ver también mi mente cómo empieza a funcionar, y en este punto empiezo a darme cuenta el impulso que está emergiendo, profundo, y este viene profundamente aprendido no solo de esta vida, sino son esas tendencias que tienen que ver con los skandhas y que son la causa, karma, acumulado, y en este punto es cuando empiezo a liberarme, cuando detengo ese mecanismo de acción-reacción en la que sigo reaccionando, diciendo, actuando con determinado patrón de conducta que me sigue atando, que me sigue ligando de manera concreta y abstracta a determinada situación. Entonces, en este punto, mantenerse observando, notando lo que es, reconociéndolo y no permitiendo que esa energía pase a la acción automática mecánica. Si me mantengo ahí, en ese estado puro de atención, esa propia energía se va a transmutar, se va a transformar. Habrá un cambio en el que esto que tantas veces se ha hablado de la polaridad, de cultivar la otra emoción contraria a la otra, que en un primer momento puede ser útil, aquí se realiza de manera natural. Progresivamente esa energía se va a transformar, transmutar. Esta es la verdadera alquimia, la alquimia de la conciencia, y este es un trabajo de la conciencia en el que se transforma. Entonces este punto es muy, muy importante, porque aquí es donde normalmente vamos reforzando patrones y seguimos repitiendo en esta vida y en la que viene y en la otra, si no nos ocupamos seriamente de notar, de reconocer cuáles son esas tendencias profundas que nos provocan sufrimiento a nosotros y a los demás. Y entonces, comenzando a verlo es un gran paso. Primero, quizás al principio te cuesta y vuelves a reaccionar y vuelves a caer, pero ya te vas dando cuenta mucho más cercano el momento en que está sucediendo, no a posteriori, sino justo cuando está sucediendo, y si sigues la práctica, llegará el momento en el que ese patrón, esa tendencia se va a reducir y va a llegar incluso a desaparecer. Esto es importante. Entonces, otra manera de trabajar el shamatha, no lo dije ahorita, pero es básico y es muy sencillo, también se hace al principio, sería con las sensaciones. Todas las sensaciones. Podemos utilizar cualquier objeto sensorial como objeto de atención. Eso es evidente. Es decir, podemos tener una imagen que nos evoque algo o que no nos evoque nada, una piedra ahí, y sencillamente miro la piedra y quiero estar atenta y presente observando la piedra sin distracción. ¿Cómo nos vamos a distraer? La clave es volver a la piedra y volver siempre a lo que hemos decidido. Puede ser algo visual. Cuando estamos comiendo, un comer consciente, esto es clave, y tenemos la oportunidad en cada momento. Cualquier actividad que estemos haciendo, esto Thich Nhat Hanh lo explica súper bonito también en el libro que tiene El Milagro del Mindfulness, con una delicadeza, con una forma muy poética, muy sencilla, muy asequible, pero realmente muy profunda, porque es un budista zen, todos lo conocéis. Y es un libro para introducir al mindfulness que realmente te puede tocar. Te puede tocar porque te coloca en la aplicación del mindfulness en el día a día, en lo que está sucediendo, en el hacer, en el pelar la zanahoria y en el pelar la patata, ahí. Entonces, después podemos trabajar directamente con, y este punto es muy, muy importante. La primera vez que yo lo escuché hablar fue a Soldado Rinpoche, cuando explicaba shamatha. Y explicaba que, y lo decían muy bonito, y además es muy inteligente esta forma tibetana que tienen ellos, en el que, en el vez de sentir y de percibir el pensamiento o todos los posibles fenómenos mentales como enemigos de mi intención de estar meditando, porque yo quiero estar en silencio mental, pero que me vienen estos pensamientos y tengo una batalla enorme entre mi deseo, la aspiración del yoyito que quiere estar en estado realizado, y sin embargo la actividad de la mente que va por su cuenta. Ahí hay un conflicto que mucha gente se queda en ello enredado y no hay manera de salir, porque es la gran paradoja, ¿no?
Entonces, en este punto, las escuelas budistas pues son muy didácticos y lo explican de la manera en que vamos a observar todo lo que está sucediendo y vamos a imaginar la mente como un espacio. Es decir, en ese espacio mental, ¿qué sucede en ese espacio mental? Y la atención, ese observador, ese centro de atención, ese centro de conciencia es como el vigilante. Va a estar, o el portero de la puerta, se pone en esa puerta, el portero, y mira todo lo que pasa, todo el que entra y todo el que sale. Y entonces, esto es una manera que a las personas que son muy activas mentalmente, les es súper eficiente, súper práctica, porque es una manera muy rápida de que la propia actividad mental, que es tan paradójica la mente, ya la conocemos a ella, pues cuando la quieres observar, no aparece ningún pensamiento. Entonces, como la estás vigilando, pues no sale, ¿no? Y entonces, esto pasa que progresivamente, al principio, vas a notar, es decir, al principio y después, porque siempre va a haber fenómenos mentales, pero al principio van a ser mucho más frecuentes cuando un pensamiento emerge. Al principio quizás te das cuenta cuando te has ido en el pensamiento y te has distraído, el portero se ha dormido y ha pasado algo. Entonces sería algo así. Pero progresivamente, cuando te das cuenta, vuelves, te colocas en tu sitio, atento, y cuando lo observas, en la medida que lo reconoces, desaparece ese pensamiento, esa forma mental, y vuelve ese tiempo, vamos a decirlo en tiempo, ese espacio de silencio mental. Porque entre pensamiento y pensamiento vamos a notar esos espacios de silencio mental. E iremos percibiendo, notando, sintiendo, captando ese silencio mental. Y entonces, cuando se progresa mucho más en la práctica, podemos incluso permanecer notando, reconociendo qué hay profundamente en ese espacio mental, conectando con esa esencia, con ese substratum de la mente, desde dónde procede, desde dónde emergen todas las posibles formas mentales. Y esto realmente es un estado práctico de atención en el que de ahí más allá estaremos conectando naturalmente con el verdadero ser. De esta manera, progresivamente la mente se va calmando, se va aquietando, todo lo que es nuestro vehículo inferior se ha ido alineando, estabilizando, físico, emocional, mental, y entonces, teosóficamente hablando, podríamos poder tener esos primeras conexiones, esos primeros destellos de Buddhi en los que se puede reflejar en esa mente que está quieta, como si fuera un agua limpia en la que puede reflejar lo que hay en el fondo. Sería la práctica. Profundizando en ello, cuando la mente llega a este estado de quietud, de estabilidad mental, pues entonces ya los tibetanos, los budistas en general, todos hablan del vipassana. El vipassana sería la visión cabal, la práctica sería la introspección y la capacidad de inquirir, de investigar. Es la parte investigativa profunda en la que se inquiere la naturaleza del ser, comenzando, como es lógico, quizás desde los primeros fenómenos más externos, hasta que vas viendo, liberando y llegando hasta eso permanente. Esto sería la práctica del vipassana, que a nivel práctico empiezan con las sensaciones corporales, conexiones con las emociones, pensamiento y todas las posibles nexos y relaciones que habrían a este nivel de la personalidad, pero que una vez lo hemos comprendido o entendido la naturaleza, porque es el reflejo del funcionamiento de la mente, una vez se ha visto, se ha comprendido, se ha hecho luz, es posible entonces poder captar mucho más profundo lo que tendría que ver con el verdadero ser, self, y esta sería la práctica. Las cualidades. ¿Las pasamos rapidito o alguna pregunta? Mejor vamos a interaccionar, creo, porque ya las cualidades las hemos oído, son las 6 cualidades que el Maitreya explicó. Podéis revisar los 2 libros, comentario, las prácticas del sendero de ocultismo del Vivekananda y el Vivekachudamani,
y Atma Bodha también de Shankaracharya, ¿ok? Para que sigáis estudiando. Y nada, si queréis ahora, yo creo que es dudas, preguntas, algo que queráis continuar con este tema o de otro tema. Entonces, ¿cómo sería cuando decimos una práctica de mindfulness? ¿Sería una práctica que solemos hacer como respiración y atención? ¿Sería así? O cuando se dice, es que voy a hacer mindfulness, ¿no? Que es una forma nueva de decir que vamos a hacer la concentración y todo esto. Es una manera de entrenar la capacidad mindfulness. Ahí lo estás practicando, si estás respirando nada más, shamatha. Todavía no estamos en un estado, estamos a través del shamatha creando entonces esa cualidad o despertando, potenciando la capacidad mindful, de estar presente en lo que está sucediendo. Mindfulness puede ser tanto en la práctica, como caminando, como trabajando, hablando. Sería esa actitud de la mente, de la atención, de estar ahí totalmente, sin división, sin fragmentación, y esto es de lo que hablaba Krishnamurti, no hay diferencia, estamos hablando de lo mismo. Sería ese estado pleno, sin división, sin fragmentación entre el objeto y la persona que lo está experimentando, sintiendo. Por lo tanto, la técnica realmente se dice, vamos a hacer mindfulness, pero vamos a entrenarnos para poder estar en una actitud mindful. ¿Sí? Por aquí, por aquí, por aquí. Si pregunta, quedan 10 minutos. Bueno, estábamos hablando durante la comida y me he cuestionado la pregunta de cómo afecta el perdón al karma, aunque te salga un poquito, también tiene relación, porque cuando entras en contacto con según qué capas, con según qué escalas, pues puede surgir este sentimiento, el arrepentimiento de la culpabilidad, sí, pero va más allá en lo propio, sí, en lo que al otro. cada uno podemos hacer sobre nosotros y sobre los otros, y también lo podemos enlazar con el perdón, entre comillas, de las religiones, a ver qué efecto tiene sobre el karma. ¿Te exime? ¿Reduce karma? ¿Qué pasa con eso? Realmente voy a lucubrar, porque la respuesta vamos a hipotetizar, ¿no? Por la lógica, lo que diría la lógica y lo intuitivo, vamos a permitir a ver si se puede. Pienso que en ambos sentidos, ¿no? Es decir, si hay un arrepentimiento en la persona que comete algo negativo, pues ha habido un aprendizaje, y hay una gran diferencia a una persona que no se arrepiente y que sabiendo el daño que ha producido no siente compasión o deseo de resolver y aliviar aquello. Y creo que también tiene un efecto sobre el daño producido. Creo que el efecto dañino se reduce incluso sobre la persona. Eso quizás no lo podamos ver, pero intuitivamente captemos de que si realmente te sientes arrepentido, no es la culpabilidad de la culpabilidad, de cargar con ello, sino el arrepentimiento y el deseo de no haber hecho eso, o ya que lo hemos hecho, de que se alivie o se resuelva esta situación y de poderla enmendar. Entonces viene esta parte, ¿no? A veces podemos incluso corregir. Si viene este punto de tomar conciencia y el haber querido hacerlo de otra manera, podemos quizás ahora todavía, y esto es lo principal creo yo, cómo podemos intentar compensar y equilibrar, incluso conscientemente, actos que hemos hecho. Esto yo creo que tiene un valor importantísimo también, Y al revés lo mismo. Es decir, cuando tú eres el ofendido, agredido, la pregunta es ¿por qué me siento agredido, ofendido? Aquí viene la pregunta, esto es importantísimo y tiene muchos ángulos de dónde mirarlo, ¿no? Pero cuando nos sucede algo, fíjate que lo decimos así, impersonal, cuando nos sucede algo, es muy diferente decir cuando alguien me ha hecho algo. Es decir, cuando te sucede algo, es algo
que te está sucediendo y que detrás de ello hay una lección, un aprendizaje en cómo yo he reaccionado o respondido, porque es muy diferente y aquí tengo la oportunidad de o responder o reaccionar. No significa que me tengo que quedar aquí esperando que todos me peguen, ¿no? O me hagan lo que me hagan, no. Primero es la autoprotección y la autocompasión y el amor a sí mismo. Esto es una clave básica en todo ser humano, ¿no? El respeto a sí mismo. Pero entonces, ¿cómo hago cuando siento que he sido, se me ha agredido, ofendido, etcétera? ¿Lo dirijo contra la persona en particular o lo dirijo contra el acto? Es decir, eso que siento, ¿lo estoy dirigiendo contra la persona, contra el nombre? Entonces he entrado en el drama y en el apego, estoy creando un vínculo kármico con esa persona que me ha hecho o que me ha dicho lo que fuere de forma negativa y que me ha herido y que me ha dañado. Este es un punto, el vínculo que se está creando, los lazos kármicos que nos creamos con los que nos hacen cosas positivas y no tan positivas. Esas conexiones son lazos que se están estableciendo. Si estoy alerta y me estoy dando cuenta de que quizás esta persona no tiene nada que ver conmigo, lo que me dijo o lo que me ha hecho, quizás tiene que ver con ella y no conmigo, ¿por qué todo lo tenemos que dirigir a nuestro yo? Y es que el yo, nuestro yo personal, estamos autocentrados en nuestro yo psicológico y tenemos un yo bastante inflado y que creemos que esto que se ha dicho es porque me mira mal, piensa mal de mí, me ha dicho esto. Puede que no tenga nada que ver contigo, puede que haya dicho eso porque se siente mal, porque está pasando por una situación determinada. Entonces este sentido de saber desligar determinadas acciones de la persona que las realiza, yo creo que es clavísima para no crear un lazo kármico con esa persona, número uno. Y después, si te sientes ofendida, agredida o agredido, a veces somos malas mujeres, protegiendo a los hombres, ¿qué está significando? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué punto en mí se ha afectado? Entonces tengo una oportunidad enorme de revisar, de tratar de atender y de ver qué es lo que se moviliza con esa situación dañina que me ha herido, esa herida que implica. Entonces ahí hay un trabajo profundísimo que no necesariamente tiene que ser no tiene que ser psicología ni ir al psicólogo, es un trabajo de autoobservación y de verdaderamente práctica meditativa, de reflexión y de introspección, y que todos tenemos la posibilidad. No hay mejor instructor, psicólogo ni nada que uno mismo, pero siendo honesto, porque la honestidad es clave. Hay que estar notando si realmente nos estamos autoprotegiendo. Hay muchos mecanismos de autoprotección defensivos en los que muchas veces pues tapamos lo que sentimos, lo que pensamos, y entonces pues hay que aprender a conectar. Por eso la práctica del ejercicio, entonces los ejercicios de mindfulness son tan importantes, porque te enseñan a permanecer con la sensación ahí tal cual es, sin reaccionar, sin negarla, sin identificarte con ella. Y entonces esto, que ha sido un ejercicio, realmente en la vida real es una habilidad enorme que te permitirá irte desligando y entendiendo lo que nos sucede en la vida, que es una gran lección. Pues Neila, la pregunta que te iba a hacer yo, o sea, no era una pregunta, sino decir una vivencia, la vas a exponer muy bien, pero voy a añadir algo. Cuando una persona no te cae bien porque no te cae, pues siempre decimos, eso hay que investigarlo, juzgamos. No, primero lo juzgamos, tal cual y tal cual. Cuando vamos aprendiendo, vete poquito, ¿vale? Cuando vamos aprendiendo y te das cuenta, tenemos que ser tan honestos y tan humildes para entender, ella o él ha sido un maestro para mí, porque yo me miraba en su espejo, pero no la veía ella, era yo, porque ella o él se quedaba tan tranquilo y yo me moría de la rabia. Así es que, de verdad, y también, honestamente,
cuando ya lo ves tan claro, ir a la persona, pedirle perdón y darle los abrazos. Volviendo al tema del mindfulness y en concreto cuando eso es una referencia al concepto de fragmentación o no fragmentación de la mente, de que aplica mi pregunta es la siguiente. Se trata de que la mente esté totalmente concentrada en el presente, en el objeto que en ese momento la ocupa, como para que toda la mente esté en ello, o esa no fragmentación significa que la mente y el objeto se funden y desaparece la dualidad del objeto. Las dos cosas son diferentes, estaríamos hablando de algo diferente. Está el nivel de fragmentación psicológico hablando, que implicaría cuando estamos divididos, es decir, que estás pensando en una cosa o diciéndote mentalmente algo y sin embargo sintiendo o actuando de una manera diferente. Ahí hay una fragmentación, no hay una coherencia. Hay una fragmentación en el individuo en su coherencia a nivel personal, a un nivel personal. Esto es este punto, ¿no? ¿Vale? Después está la otra forma de entenderlo, de cuando decías de cuando nos hacemos uno con el objeto. Esto es un estado meditativo, devocional, al que se puede llegar, que es meditación pura. Cuando nos fundimos, estaríamos hablando del estado meditativo, cuando nos fundimos con el objeto de meditación y ese observador y observado, no hay división en ello, somos lo mismo. Por lo tanto, esa diferencia entre el que atiende, el que observa, el que investiga, el que mira, llega un momento en el que se funde con eso, ese ideal, ese estado, y es uno con ello. Entonces ahí hay un estado de unificación que sería el yoga, sería el verdadero yoga. Pero la fragmentación o no fragmentación, a que hace referencia a Krishnamurti, ¿a cuál de las dos? Tiene más... La primera, quizás. La primera. Cuando él habla del pensamiento, sí, que te separas. La mente está ocupada por una parte de la mente está ocupada en algo y otra parte está en el presente. Sí. Tiene que ver más con esto, más un nivel pensamiento, no a nivel místico. Claro. Pues lo que hay que practicar. Porque el mind... Estás con el abanico, entonces te lo bajo para el próximo. El mindfulness no es para hablarlo. Y la meditación es para meditar. Y como bien ha dicho Maitreya, es lo más práctico que hay. Todo lo que estudiamos en teosofía, todas las enseñanzas maravillosas que se nos han ido transmitiendo y que tenemos la suerte y el buen karma de estar estudiando y compartiendo, realmente tenemos que transmutarla en un sentido de realizarlas. Y no es posible solo con el ejercicio de la razón, de la lógica. Es necesario meditarlo profundamente, vivirlo y practicarlo también en la vida. No solo en la práctica meditativa, sino en nuestro día a día. Gracias.